¿Qué se consideraba una guerra justa en la antigua Roma? Cuando pensamos en guerras justas, solemos imaginar conflictos originados por causas nobles, como la defensa propia, la liberación de un pueblo o el castigo de una injusticia evidente. Sin embargo, en la antigua Roma, el concepto de guerra justa bellum justum tenía un enfoque mucho más pragmático, a menudo, calculador. Para los romanos, lo esencial no era que una guerra fuera justa desde el punto de vista moral, sino que fuera legalmente justificada, tanto ante el Senado como ante los dioses. Roma fue una civilización profundamente religiosa y legalista, donde la apariencia de rectitud era tan importante como la fuerza de las legiones. Así, si bien la expansión territorial fue un objetivo claro a lo largo de su historia, Roma rara vez presentó sus campañas como guerras de conquista, prefería encubrirlas con un manto de legalidad. Lo esencial era cumplir con ciertos rituales y requisitos formales que consagraran la guerra ante la sociedad y el panteón romano, aunque el trasfondo real fuera uno de ambición imperialista. El concepto de bellum justum. El concepto de guerra justa en Roma proviene de una antigua tradición compartida por otros pueblos itálicos, pero los romanos la elevaron a una institución casi sagrada. Según la doctrina clásica, heredada más tarde por teólogos como San Agustín, una guerra justa debía cumplir tres condiciones fundamentales. Debía ser declarada por una autoridad legítima, debía tener una causa justa y debía tener una intención recta. Roma, sin embargo, aplicaba estas ideas desde una óptica eminentemente política. En términos prácticos, bastaba con que existiera un casus belli, es decir, una causa formal que justificara el inicio del conflicto. Esta causa podía ser real, inventada o provocada deliberadamente. La guerra, en Roma, debía comenzar con una justificación legal que permitiera obtener el respaldo del Senado, más importante aún, la bendición de los dioses. Ritual y derecho en la declaración de guerra. La declaración de guerra era un proceso formal y simbólicamente poderoso. Según el historiador Tito Livio, existía un colegio sacerdotal especial llamado los feciales, encargado de garantizar que Roma no violara sus obligaciones religiosas. Eran ellos quienes llevaban a cabo los rituales que convertían una simple decisión política en un acto consagrado. Cuando Roma consideraba que había sufrido una ofensa, enviaba a un fecial al territorio enemigo para exigir reparación, disculpas o la rectificación de un acto hostil. Si después de 33 días no se obtenía una respuesta satisfactoria, el fecial regresaba a Roma y el Senado debatía la legalidad de declarar la guerra. Si se aprobaba, el sacerdote regresaba a la frontera enemiga y arrojaba una lanza ensangrentada al suelo, proclamando formalmente el inicio de las hostilidades. Este acto no solo representaba la legalidad del conflicto, sino que invocaba la protección de los dioses. Roma creía firmemente que una guerra sin justificación legal y ritual podía ser maldita y, por tanto, condenada al fracaso. Era vital mantener la imagen de que los romanos nunca eran los agresores, sino los defensores de la justicia. El uso estratégico del casus belli. El pragmatismo romano llevó a que muchas guerras fueran provocadas intencionadamente. Si querían conquistar un territorio que no había cometido ninguna ofensa directa, simplemente creaban las condiciones necesarias. A veces apoyaban a facciones locales, fomentaban rebeliones o imponían condiciones imposibles de cumplir en tratados para que, al ser violados, sirvieran como excusa legítima para iniciar una guerra. Un caso emblemático fue la Tercera Guerra Púnica. Roma, bajo la influencia de Catón el Viejo, quería acabar con Cartago de una vez por todas. Impusieron condiciones inaceptables, sabiendo que la negativa cartaginesa sería suficiente para legitimar una guerra. La estrategia funcionó y Roma destruyó completamente la ciudad en el año 146 a.C., justificando así uno de los actos más devastadores de su historia como una defensa de su seguridad nacional. El dilema de la Segunda Guerra Púnica. Un caso interesante donde se refleja el dilema ético-jurídico de la guerra justa fue la Segunda Guerra Púnica, la más famosa por la figura de Aníbal. Aunque Roma sabía que Aníbal estaba preparando un ataque, no podían actuar preventivamente sin un casus belli. El detonante fue el sitio de Sagunto, una ciudad aliada de Roma en la península ibérica. Este ataque dio a los romanos la causa legal que necesitaban. Solo entonces se sintieron autorizados para declarar la guerra, a pesar de conocer las intenciones. Guerra, ley y religión, una trinidad romana. En Roma, la guerra nunca fue simplemente un asunto militar, estaba profundamente ligada al derecho y a la religión. No se trataba únicamente de derrotar al enemigo, sino de hacerlo con la aprobación de los dioses y el consentimiento del Senado. El cumplimiento de estos pasos rituales, aunque a veces manipulados o forzados, era esencial para mantener el orden dentro de Roma y justificar sus acciones ante sus ciudadanos y ante el mundo conocido. Este marco legalista no solo tenía un valor simbólico, también tenía consecuencias reales. Muchas veces,
Un comandante que actuaba sin aprobación del Senado podía ser juzgado o incluso ejecutado. Si se consideraba que una guerra había sido injustamente declarada, se temía que los dioses retirasen su favor, trayendo consecuencias fatales en el campo de batalla. Para la antigua Roma, la guerra era una herramienta de expansión, control y poder. Pero lo más impresionante es cómo lograron revestir esa brutalidad con un ropaje de legalidad que les permitía mantener una imagen de civilización y justicia. Aunque sus campañas de conquista a menudo respondían a intereses puramente estratégicos o económicos, los romanos se aseguraban de que cada lanza lanzada estuviera justificada por un ritual, una ley o un argumento político. Este equilibrio entre fuerza y derecho, entre agresión y legalidad, fue uno de los pilares que sostuvo el imperio durante siglos. Roma no solo dominó con sus armas, sino también con su capacidad para dar forma moral y jurídica a la violencia. Un legado que aún hoy nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la justicia en tiempos de guerra.